Hola, bienvenidas y bienvenidos a la primera jornada sobre educación sexual integral del 2023. ¿Por qué es importante tener una jornada sobre ESI? Porque el Ministerio de Educación planifica para todos los niveles y todas las modalidades, tanto en la educación pública como privada, jornadas que tengan que ver con los temas que aborda la ESI. La ESI para todos los estudiantes es un derecho que forma parte de la educación integral a lo largo de toda nuestra vida. Y nosotros como docentes y como directivos tenemos el deber y el compromiso de brindar jornadas e información sobre estos temas. La ESI es sumamente abarcativa y hay muchos temas para abordar. Por supuesto que en cada encuentro vamos a hacer algún recorte de algún tema que queramos profundizar. Por eso te recomiendo que si estás viendo este video agarres algún lápiz, algún papel para que puedas escribir los pensamientos, los sentimientos que te generan, las dudas, las observaciones, lo que quisieras compartir. Bien, recordemos que la ESI tiene 5 ejes. Cuidar el cuerpo y la salud, la perspectiva de género, el respeto a la diversidad, la valoración de la afectividad y el ejercicio de los derechos. En esta oportunidad vamos a hablar sobre la violencia por razones de género. Este tema puede entenderse y enfocarse desde los 5 ejes que acabamos de decir. Sin embargo, vamos a tratar de enfocarlo más en la perspectiva de género. Hablamos de violencia por razones de género porque entendemos que el ejercicio de esa violencia, cualquiera sea su modalidad, tiene su razón o motivo en el género o la orientación sexual de la otra persona. Esta violencia no es aislada, es una violencia que tiene su origen social. Si hablamos de una jerarquía entre los géneros o los sexos, estamos hablando de cuestiones culturales que se fueron dando natural, como si fuesen naturales a lo largo del tiempo. Quien ejerce violencia no lo hace en forma excepcional o sin un contexto, ¿sí? Lo hace dentro de una violencia que es mucho más generalizada y que es importante poder ir detectándola para ir modificando las prácticas violentas y para ir modificando los mandatos y estereotipos que nos impiden ejercer una convivencia pacífica respetando la diversidad y la diferencia. Hay una teoría que se llama la teoría del iceberg, que se aplica en diversos temas. En el caso de la violencia por razones de género, nos gustaría ejemplificarlo como aquello que se ve en la punta del iceberg como lo más grave y lo que más socialmente impacta y lo que mayoritariamente estamos en desacuerdo, y que sin embargo abajo del iceberg hay un montón de otras prácticas e ideas que le dan el sustento para que todo eso ocurra y se puede explicar por qué no son hechos aislados que ocurren. Es todo ese caldo de cultivo, son todos esos micromachismos que generan prácticas que terminan en consecuencias mucho más graves. Como vamos a ver en el gráfico que les compartimos, en la punta del iceberg podemos encontrar los femicidios, los transfemicidios, los travesticidios, las violaciones grupales, las agresiones físicas, el abuso sexual, ¿sí? Los gritos, las amenazas de muerte. Sin embargo, por debajo del iceberg tenemos un montón de cuestiones que nos permiten también visibilizarlas en nuestra propia historia, en nuestro propio presente, para poder modificarlas en el futuro. Sí, muchos de estos ejemplos son ejemplos de las distintas formas de violencia que también vamos a estar hablando de ellas. Como por ejemplo el mal llamado piropo, que es el acoso callejero, o la desigualdad a la hora de ganar el salario por parte de hombres y mujeres, las filmaciones, la difusión de material íntimo sin consentimiento, las prácticas no consentidas en toda relación sexoafectiva, las humillaciones, los destratos, las desvalorizaciones, las amenazas, la manipulación, el control del entorno, ¿sí? Los obstáculos para manejar el dinero, para acceder a información financiera, la desigualdad en la distribución de tareas del hogar y el cuidado. Bueno, todos estos son muchos ejemplos. Los chistes que se siguen compartiendo con lenguaje sexista, el lenguaje que discrimina, el que no incluye. Bueno, todas estas prácticas hacen que en lo cotidiano se siga reproduciendo la violencia que llega a las escalas menos deseadas. Hay distintas formas de violencia, las podemos encontrar detalladas en la ley 26.485, que es la ley de la erradicación de la violencia hacia las mujeres. La violencia puede ser física, puede ser psicológica, sexual, patrimonial o económica, simbólica o política. Y a su vez hay muchas modalidades de ejercer esas violencias. La violencia física tiene que ver contra el daño o la amenaza de daño a la integridad física, cualquiera sea la gravedad de esto. La violencia psicológica tiene que ver con el daño emocional, con el menoscabo de la subjetividad y la emocionalidad.
La violencia sexual tiene que ver contra toda práctica que atente contra la integridad sexual y contra el poder decidir voluntariamente y el consentimiento. La patrimonial económica tiene que ver con el menoscabo de los recursos económicos o patrimoniales por la razón de género, ¿sí? Y la simbólica es la que más comúnmente conocemos, es la que más vemos abajo del iceberg, ¿sí? La que tiene que ver con aquellas ideas estereotipadas y simplificadas sobre las mujeres, sus roles, los mandatos y los estereotipos. Y la política tiene que ver con el ejercicio de los derechos políticos y con la posibilidad de ocupar cargos selectivos y de poder y de decisión. Algunos datos que nos van a servir para poder pensar y graficar la situación. Según el Observatorio de Género, ahora que sí nos ven, en lo que va del 2023 ocurrieron ya más de 70 femicidios. Es decir, que cada 35 horas están asesinando a una mujer en la Argentina. Ocurrió al menos un travesticidio registrado y más de 50 niños y niñas quedaron huérfanos. El 68% ocurrieron en la propia casa o en el hogar de la víctima y el 50% fueron realizados por parejas o exparejas. Bueno, ya llegamos al final de esta primera jornada. Esta jornada la organizamos el equipo de ESI de la escuela junto con el equipo de dirección. Nos pueden encontrar en la escuela, ¿sí? Y nos pueden escribir también al mail que tenemos, que es esi@cfp2cava.edu.ar. Les pedimos que nos hagan llegar sus emociones, sus pensamientos, sus reflexiones, sus dudas, sus observaciones en cuanto a esta jornada y en líneas generales para otras posibles jornadas. No duden en contactarnos por cualquier inconveniente y en confiar en todo el equipo docente. Nos vemos pronto en la escuela y en las próximas jornadas. Muchas gracias por participar.